Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Cuando casi todos te quieren ver caer, Aquí, a diferencia de Juan Luis Guerra, no nos sube la bilirrubina, pero nos sube Creativia. Hay salidas de oído a este fascismo de mercado. Hay quien persigue el horizonte y quien mira hacia otro lado. Es fácil caminar. Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Creativia. Parece que no, pero vamos haciendo caminito al andar, ¿eh? Concretamente, este es el programa, espérate que lo miro porque se me ha apagado la pantalla. Las dos cosas que solo tengo que mirar es del guión y se me ha apagado. ¡Oh, madre mía, qué maravilla! Es el programa 10 de la temporada. Programa redondo, número redondito. Y por supuesto, siendo el programa 10 de la temporada 4, es un programa donde hemos decidido que vamos a abrir otra nueva vía a la creatividad. Y para ello cuento con el equipo de profesionales impagable, porque no cobráis. Espera, que tengo el... Eres pésimo. Ya está, lo tengo ya a tope. Esa has cocido esa. Sí. Como anestesista y especialista en gas de la risa, Miki Martínez. Y como radiólogo capaz de ver más allá de lo evidente, Luis Enrique Guerra. Y cerrando el equipo Frankenstein, pues lo más parecido que escucharéis a cuando pones un mono al frente de algo, pues yo mismo, Anes Ortigosa. Maravilla, qué maravilla presentaciones, es que cada vez hay más nivel. Esto pasa porque me preparo demasiado los programas. Bueno, ahora ya vamos con un poco la parte más seria, ¿vale? Porque todo esto se compensa porque tenemos a un gran invitado que es un gran profesional. Sobre todo porque esta vez el invitado puede solucionar alguna urgencia si tenemos. Y no en el sentido metafórico, sino en el sentido literal. Porque tenemos con nosotros a una persona súper fuera de serie que es enfermero, profesor de enfermería, speaker, experto digital y fundador de varias movidas relacionadas con la enfermería y los pacientes. Lo he tenido que todo acortar porque no me cabía todo en la retahíla de cosas que hace, ¿vale? Perdón por lo de las movidas de enfermos y pacientes. Todo esto... Madre mía, cómo te escucha algún paciente. Sí, pues espérate que ahora falta el nombre, que es Pedro Soriano, ahora sí. Escúchame, en este programa estáis un poquito que tenemos que hacernos mirar varias cosas. Un par de cositas hay que mirarse, ¿eh? Mi psicóloga y personalidades múltiples opinan lo mismo que tú, en eso estamos de acuerdo. Entonces, me alegro que por lo menos sé que no estás solo. Sí, no estoy solo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? Que muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar esta loca invitación al programa loco. Sí. Hombre, no, muchas gracias. Ahí ha estado Miki dándolo todo. Estaba dándole mucho follón por Instagram. Nuestro coordinador de invitados. Sí. Hace su papel. Claro. Hace su parte. La verdad que es una persona que llama mucho la atención. Cuando yo lo descubrí de casualidad, no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero dije, ostras, qué interesante. Porque como yo soy paciente también, entonces me llama mucho la atención lo que hacía. Pero nada, que cuente lo que hace, que si no sabéis que yo acaparo la conversación y... No te preocupes. Sí. No, pero está bien. Así como os conocisteis o... Bueno, la gran pregunta es... perspectiva del paciente. Claro, la gran pregunta es, ¿qué he venido a hacer yo aquí? ¿Alguien me lo puede explicar?
Buena Tú has pregunta. venido de hablar Es una buena de- pregunta. Normalmente la gente no se la hace, es un poco raro. O sea, eres el primero que cuando llega aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy Estoy aquí? aquí. O sea, ¿Para qué no me sé cómo he invitáis? llegado aquí. No Sí, sé sí, cómo ¿Para he qué me llegado aquí. invitáis? Si sabes cómo me pongo. Sí, más o menos casi de los 30 secuestrados que invitados que llevamos. Es el primero que se cuestiona por qué está aquí y cómo ha aparecido. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que como introducción podríamos decir que un día descubrí a un enfermero en red en Instagram. Lo puedes buscar enfermero en red. Y lo que más me llamó la atención, de hecho, él lo sabrá, que yo, como tengo activadas las notificaciones en Instagram de FF Pacientes, que es la asociación que tiene de pacientes y tal, yo soy paciente crónico y él lo sabe, tengo enfermedad de Crohn y artritis. Entonces, no paran de llegarme notificaciones. Pero bueno, es súper guay leer las cosas que sube. Además hace un podcast, que lo contará ahora él después también. Oye, te vas a aborrecer, ¿eh? Desactívate las notificaciones, por favor. No, Desactiva. lo estoy pensando seriamente. Bueno, Claro, porque te vas a aburrir. Por favor, me vas a aborrecer. Acabas de empezar. No, pero creo que es muy interesante, tanto cuando empecé a seguirlo a él, empecé a seguir también a Adrián Sarria, que es el que ha creado el juego contigo, que luego hablaremos de él. Y es también muy majo. Y creo que es muy importante, además de Mateo, que es la persona que tiene esquizofrenia, que es un crack. Y creo que es muy importante que se nos dé difusión a los enfermos crónicos, porque creo que muchas veces es como que no estamos enfermos crónicos, sino tenemos una discapacidad intelectual o no tenemos una discapacidad física que se vea fácilmente, mucho menos sin despreciar, por supuesto. Pero parece que somos invisibles, ¿no? Nos llamamos enfermedades invisibles. La verdad es que, bueno, pues esa idea, o sea, realmente la iniciativa FF Paciente surgió cuando yo trabajaba en Inglaterra. Y surgió un poco en Twitter, ¿no? En utilizar ese hashtag, esa almohadilla de FF Paciente Follow Friday, para decirle a la gente que siguiera un paciente, que aprendiera de los pacientes. Porque, a ver, al final, ser paciente, ¿qué es ser paciente? Ser paciente es en un momento determinado de tu vida que te pasa un problema de salud, puede ser que te dure mucho en el tiempo o corto, pero al final tú eres una persona plena y cada uno tiene su personalidad, tiene sus virtudes, tiene su manera de crecer y tiene su conocimiento, ¿no? Y las redes sociales nos permiten irnos. Entonces, ¿por qué no vamos a dar visibilidad a las personas que en este momento son pacientes y que hacen cosas maravillosas, ¿no? Y bueno, y al final ya no solo es eso. Hay apoyo emocional, te sientes escuchado, conoces a otras personas como tú, puedes aportar tú a otras personas, puedes hacer que las redes, de verdad, aunque haya mucho ruido, muchos bulos, muchas cosas, hay gente maravillosa y hay gente que está haciendo, bueno, cosas exquisitas para ayudar a los demás de manera voluntaria y solidaria. Entonces, para mí ese es mi motor. O sea, es encontrar personas como tú, encontrar personas que, fíjate que yo no tengo tiempo, ya sabes que soy una persona que mi agenda es un horror, pero es verdad, es que hay gente maravillosa haciendo cosas increíbles. Hay gente que está haciendo encuentros en Twitter Space o en Clubhouse, que son pacientes y hacen encuentros con pacientes. La comunicación es la clave, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ya llevamos más de 5 años, seguimos creciendo y un poco, pues bueno, una cosa lleva a la otra. Pero escúchame, que yo hablo y te digo yo que se acaban los minutos. O sea, que más vale que me pongáis orden aquí, porque yo si no... No, pero precisamente eso es lo que te iba a decir, porque te he estado cotillando un poco pues, para hacer la entrevista, ¿vale? Hay veces que me preparo los programas, porque la leyenda dice que no, pero hay veces que me los preparo un poco. Y sí que me ha hecho especialmente, o sea, me ha llamado mucha atención, pues eso, que potencia mucho la comunicación, la escucha activa, y sobre todo una frase que me ha gustado, que es que, para que la encuentre, que un paciente informado y formado es un paciente con mejor salud. Sí, porque es que al final, a ver, tenemos que tener claro que el Sistema Nacional de Salud que tenemos es finito, no tiene todos los recursos que nos gustaría, hay vacíos, hay cosas que no están conectadas, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que asociaciones de pacientes, sociedades científicas, Sistema Nacional de Salud, las personas, tenemos que conectar, ¿no? Y cuando estamos informados y formados, es una persona con mejor salud. ¿Y una persona con mejor salud qué significa? Que voy a poder hacer todas las cosas, más cosas, voy a vivir más, voy a poder hacer lo que yo quiera, compartir momentos con los míos,
utilizar mejor el sistema sanitario. O sea, al final, una persona activa, una persona, ahora lo llamamos empoderada, ¿no? Un paciente empoderado es una persona que tiene herramientas y que tiene ganas y que tiene fuerza para cuidarse y que quiere buscar información y que contrasta la información. Entonces, bueno, yo creo mucho en esa frase. Esa frase para mí significa mucho, ¿no? O sea, significa que es la frase completa. Una persona tiene que estar informada de lo que tiene y formada para poder cuidarse. Al mismo tiempo. Es lo que necesitamos. Y a veces no se consigue. A veces no se consigue. No, también incluso hay veces que a lo mejor la propia persona no quiere tener esa información a lo mejor de lo que tiene, o por miedos o por lo que sea. Claro, al final, otra de las grandes cosas de la comunicación es que cada persona se encuentra en un momento vital diferente. Entonces, aunque a los 4 de aquí nos diagnosticaran la misma enfermedad, la manera de afrontarla sería diferente. A lo mejor yo estoy hundido y no puedo oír hablar de otra cosa porque ahora mismo estoy en otra fase, ¿no? Al final es un círculo que pasamos de la ira, el odio, eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Cuando hablamos del ciclo del duelo, ¿no? Todos pasamos un duelo. Cuando te dan una mala noticia, cuando pierdes a alguien, ¿no? Pasas por muchas fases. Entonces, aquí las enfermeras tenemos un papel importantísimo porque tenemos que saber en qué fase está esa persona, ¿sabes? Porque a lo mejor no es el momento de enseñarle nada, a lo mejor es el momento de escucharle y de simplemente estar ahí, o que verbalice, o que esté enfadado y que se desahogue. Entonces, bueno, hay que saber dónde está, en qué momento estamos. Esto que estás comentando es por ir hilando temas, ¿vale? ¿Sí? Puede ser, es que yo soy un poco del mundo del marketing y la gestión de procesos y ese tipo de cosas, ¿vale? Y he visto que que tenéis como un sistema de análisis de la cadena de valor y de procesos que se llama, no sé si lo diré bien, el Patient Journey. El Patient Journey. Eso bien dicho, pues eso mismo. Me ha parecido como un concepto, pues eso, aparte de gestión de procesos y tal, que aporta, entre comillas, un poco de creatividad a lo que podemos pensar que puede ser un sistema de enfermería, de tienes este síntoma, te curas con esto, pim pum, aplica esto cada 8 horas y a tomar por culo. Mira, un poco bruto dicho así, pero he investigado sobre el proceso y he dicho, joder, aquí hay un poco de innovación y hay un poco de seso echado a esto para sacar esto adelante. Sí. Eso es una de las cosas que yo hago, ¿no? A veces bueno, pues terceras personas o empresas o otras entidades quieren hacer un patient journey, ¿no? Un patient journey que ya he hecho varios, sobre todo en cáncer de mama metastásico, lo he hecho también en diabetes, en cáncer de mieloma. Nos juntamos con personas que conviven con esa enfermedad y establecemos una línea de vida, ¿vale? Entonces, desde el momento del diagnóstico hasta el momento actual, las personas, los pacientes, nos dicen cuáles son los hitos, esos momentos que tú nunca olvidas. Y esto nos pasa a todos, en cualquier fase de nuestra vida, ¿no? Tú cuando piensas en cuando eres niño, cada uno que recuerda. Pues yo, por ejemplo, recuerdo mucho los bocadillos de mi abuela, es que no se me olvidarán nunca. O, ¿sabes? Cosas como o las comidas de los domingos, la paella, ¿no? La paella de los domingos con la familia, por favor. O sea, hay cosas que no se nos olvidan, ¿no? Pues con la enfermedad pasa igual. Hay momentos clave en cuanto te dar el diagnóstico, dar la mala noticia, recibirla. A lo mejor tener tu primera relación sexual. Te han diagnosticado un VIH y tener tu primera relación sexual con alguien después de saberlo es un momento súper duro. Es un momento difícil. Entonces, esto se evalúa en el Patient Journey. Entonces, a través de imágenes, a través de dinámicas grupales con pacientes, lo que hacemos es dibujar cuáles son los momentos más clave. ¿Y para qué? Porque, claro, ¿cuál es el sentido de todo esto? El sentido es ver cuáles son las necesidades no cubiertas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es decir, si los pacientes nos dicen que estamos comunicándole mal el diagnóstico, ¿qué podemos hacer para que no tengan ese shock, para mejorar nuestras habilidades de comunicación? Pero eso, en vez de imaginárnoslo, pues lo que hacemos es que le preguntamos a las personas, a los pacientes, que son los verdaderos protagonistas. Entonces, bueno, por ejemplo, la encuesta que hiciste en Instagram, ¿no? De cómo dar una mala noticia a los pacientes, ¿no? Claro, efectivamente. Por ejemplo, porque es como muy difícil, ¿no? Porque todos hemos pasado por una situación trágica en un hospital. Es muy difícil. Delicada. Y entonces es complicado, ¿no? A veces dar según qué tipo de noticias. Es muy difícil porque, aunque hay teorías, ¿no? Hay teorías que te dicen más o menos cómo tienes que hacerlo, pero
Y esto lo doy en clase de comunicación yo soy profesor en la Universidad, ahora estoy en la Universidad Europea, en el Departamento de Enfermería, y doy comunicación, ¿no? Y estamos dando las malas noticias. Claro, hay que crear un entorno lo más cálido posible, que no hayan ruidos, que estén solos, que no sean en un pasillo. Hay que saber si el paciente quiere estar acompañado por un familiar o no. Hay que saber cuánto sabe ese paciente de lo que tiene o no. Hay que dibujar algo porque, fijaros, dar una mala noticia es algo que se va a recordar siempre. Va a recordar, o sea, imaginaos, ¿alguna vez han dado una mala noticia de algo? Sí. Sí. Aunque os acordáis perfectamente de la situación, del momento, de si hacía frío, calor, o sea, la gente al detalle, o sea, al detalle nos acordamos. ¿Por qué? Porque son momentos importantes para nosotros. Entonces, hay que cuidar esos momentos. Entonces, como profesionales sanitarios, como enfermeras, la comunicación es esencial que la trabajemos y que estemos constantemente reciclándolo. Y entonces, bueno, si escuchas a los pacientes, te dicen qué es lo que estamos fallando y entonces nosotros como profesionales somos capaces, pues oye, tengo que mejorar esto, hay que hacer esto, oye, pues vamos a hacerlo porque es bueno para ellos, ¿no? Que al final lo que queremos es que la gente se cuide mejor. Y hacer un I+D, ¿no? De enfermería para mejorar, e implementar, sí. Totalmente. O sea, es genial, me parece genial. Sobre todo, pues, vamos. Soy un poco friki yo de estas cosas, pero bueno. No, la verdad que me parece genial. De hecho, además, os digo ya que no es porque yo no me paga ni nada, Pedro, pero tiene su contenido engancha, ¿eh? Su contenido engancha. Porque, Sí, y sobre todo las historias, porque yo creo que es tan importante. Yo a veces me emociono cuando veo historias de gente que él comparte y tal, tanto de su cuenta personal como de este paciente, porque, bueno, el día del Alzheimer que fue la semana pasada, el día de tal, no sé quién con cáncer de mama que hace windsurf o no sé qué, ¿sabes? Sí. Que es como súper... O sea, es como humanizar, ¿no? Que vimos la palabra cáncer, por ejemplo, vimos la palabra VIH y es como, Dios, te vas a morir, ¿sabes? Y es en plan, no, coño. O sea, hay gente que sí. ¿Sabes qué pasa? Está así, pero puede hacer vida normal dentro de todo, porque es un ser vivo. Tenemos que romper estigmas, barreras. Sí. Una de las cosas que me he propuesto este año es llevar a pacientes a las clases. ¿Por qué no? Y por supuesto, va a estar Mateo, que Mateo tiene una esquizofrenia, y vamos a hablar con él, y los alumnos van a hablar con él, y vamos a ver qué es lo que hay que mejorar, qué le preguntarían, cómo le preguntarían a una persona que tiene un problema de salud mental, ¿no? O sea, y no es fácil, yo no sé, yo no soy experto, pero tienes que saber que la comunicación es algo que marca, que te va a marcar mucho cómo digas, cómo hablas, en qué tono, cuál es tu lenguaje no verbal y que tenemos que ponerlo en valor, que es importante. Entonces, bueno, yo soy un poco eso, pues hago muchas cosas fuera de mi trabajo y estoy metido en tantos follones, pero es por eso, es porque me gusta, porque aprendo mucho, porque la gente es súper cariñosa, la gente te da todo por nada. Y yo he conocido gente maravillosa, o sea, yo estoy orgulloso de la gente que me rodeo. Y fíjate que no tengo el tiempo que me gustaría para dedicar a la gente, ¿eh? Pero os puedo asegurar que estoy orgullosísimo. Doy fe de que está muy liado. ¿Puede ser que parte de esa lío que tienes es un poco porque también te gusta el jaleillo? Y hablo ahora, hemos estado hablando un poco de temas más serios, pero hablo ahora de un jueguecillo de cartas así como muy, muy cuco que hay por ahí rulando. El de Última Enfermera, ¿puede ser por eso? Puede ser. Sí, puede ser. Pues mi amigo Adrián y yo, pues es que esto es una locura. O sea, es en pleno confinamiento. Bueno, es un proyecto que teníamos ya en un cajón guardado, ¿vale? Es un proyecto que ya se había empezado y que realmente Adrián había empezado hace mucho tiempo, ¿no? Y hacía años que lo queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Y bueno, es una cosa que vas dejando, ¿no? Pero por fin dio la luz. Hicimos una campaña de crowdfunding, conseguimos el dinero súper rápido para poder hacerlo, porque no es nada fácil hacerlo. Y tenemos el juego de cartas, el primer juego de cartas de enfermeras. Es que no nos damos cuenta, pero realmente es que no hay un juego de cartas de la propia profesión de la enfermería, ¿vale? Hay juegos de cartas sobre médicos, sobre la salud, sí que lo hay, pero de la enfermería al uso no lo había. Y lo mejor de todo es que La Última Enfermera es un juego solidario. Es un juego que
de verdad, después de hacer todas las donaciones, hemos donado nosotros, creo que fueron 762 euros a un estudio de investigación, de enfermedades raras para la gente que no tiene diagnóstico. O sea, cada persona que compra un juego, 1 euro de ese juego se dona a un estudio, ¿sabes? Entonces, es un juego solidario, es un juego además divertido, rápido, en el cual te encuentras pues, situaciones que vives día a día siendo enfermera, ¿no? Pues es que pues desde que se te coagula la sangre de un paciente hasta que te llaman para quitarte, para echarte a la calle, como que te quedas sin paga extra, ¿sabes? Y de repente pues tienes que... Pues hay cartas que son buenas y otras que son... Está el comodín, que es nuestra famosa Florence Nightingale, ¿no? Que es nuestra gurú en la profesión, es una de ellas. Y bueno, es un juego muy divertido, muy rápido y que la gente puede encontrar en la página web. O sea, La Última Enfermera. Buscan La Última Enfermera y sale. Y entonces, bueno, que sepáis que es un juego solidario. Que al final yo creo que es un juego solidario con las enfermedades raras y bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien. Ahora estamos en otra fase, que no es fácil, que pensamos que innovar y hacer cosas, pero es que ahora, claro, hacemos los pedidos, tenemos que enviar los pedidos, tenemos que gestionar el correo, la página web, hay que hacerla. Bueno. ¿En qué follón me metí? Por meteros un poco más de follón. Hay que tener conocimiento de enfermería para poder jugar, o cualquier flipado como nosotros que esté viendo esto, escuchándolo, diga, pues yo quiero jugar a eso, me voy a sentir enfermera por un día. Muy buena pregunta. Bueno, pues no hace falta ser enfermera. ¿Por qué? Porque además es un juego que cuando se diseñó y cuando pensamos en hacerlo, queríamos que fuese un juego que todo el mundo pudiera jugar, ¿vale? Entonces, la persona que no es enfermera y juega va a descubrir cómo es un día siendo enfermera, porque son situaciones muy comunes. Y bueno, pues aprenderás quién te ayuda o quién va un poco a fastidiar, ¿sabes? Que hay de todo. Entonces, bueno, pues es verdad, animar a toda la gente. Si es que animar a los que no son profesionales sanitarios. Es que realmente es un juego que te va a enseñar un poco, bueno, pues a qué es la enfermería y además estamos en un momento clave en la profesión. La Organización Mundial de la Salud lanzó el Nursing Now y que se ha alargado por el tema de la pandemia, que era el año de las enfermeras. El año de las enfermeras y es el año donde la enfermería tiene un valor importante porque tenemos muchas cosas que mejorar como profesión, tenemos que seguir avanzando. Y bueno, pues esto es un granito más de arena. Es decir, este juego está pensado también para, bueno, pues acercar la enfermería pues de manera más divertida, ¿no? No todo va a ser salud y drama. Pues tenemos que... ¿Dijisteis o ibais a hacer para el Día de la Enfermería algo de unos vídeos que me comentaste, ¿no? Por privado una vez, al principio de hablar. Sí, de unos vídeos del Día Internacional. Sí, efectivamente. En el Día Internacional hay una sorpresa que saldrá, que estará colgado en la cuenta de FF Paciente y sí, efectivamente, va enfocado al Día de la Enfermería, pero no van a hablar de enfermeras. No. Ahí lo dejo. Sorpresa. Espero no haber fastidiado la sorpresa, ¿eh? No pasa nada, está bien. Yo no voy a desvelarlo. Es una sorpresa. Hay que estar atentos a las redes. Sí. Eso hay que estar... Me uno a una de esas charlas de podcast que haces o algo, ¿eh? Pues soy paciente. Yo tengo que decir y tengo que invitarte. No puede ser. Que yo también yo también soy cascador, que decimos por aquí en la Vega Baja. Cascador. Sí. Ay, cómo echo de menos la tierra, La tierra. Es que los ilicitanos son muy enredadores también, que decimos aquí en mi pueblo. Cómo echo de menos la tierra. Pero sí. La terreta. La terreta. Oh. Sí. Ese sol, mira el sol. Mira. Todas las palmeras. Vitamina D. Se van a tener que poner crema solar. El resto del mundo a lo mejor puede que esté lloviendo, pero aquí hace sol. En Madrid está lloviendo. Ostras. Pero bueno. Mal. Y una cosa, un proyecto que lleváis para mayo, finales de mayo, ¿cuándo era? Algo así, que llevabas entre manos. ¿Otro? Uno de que salía con pacientes o es el mismo. Te lo voy a decir un poquito más cerca. ¿Otro? Es el mismo, ¿vale? Del Día de la Enfermería, ¿no? Es el mismo. Vale. Yo tengo, mira, un poco por centralizar, tenemos el podcast del paciente, que sabéis que es un podcast
a mí me hace mucha ilusión porque es un podcast que codirige conmigo un paciente y va cambiando. Es decir, cada vez viene un paciente diferente que me ayuda a crear el guión, que me ayuda a hacer invitados, me ayuda a presentar el programa, ¿vale? Entonces, las personas mola porque se sienten parte del ambiente. No es solo ir a hablar de cómo se sienten y cómo viven, sino que forman parte, ¿no? De una manera más activa. Luego tenemos el podcast del relevo, que es el podcast que hablo de salud digital y de enfermería solo, ¿vale? Que ese sí que hago una vez cada 2 semanas y que me lo paso pipa. Es un podcast rápido, de 8 minutos, como mucho, de noticias de cosas que han hecho enfermeras, ¿vale? Y luego ya está. Y luego ya está. Y luego va a salir, ya está. ¿Qué más quieres? El juego de cartas. ¿Quieres que haga algo más? Yo, si quieres, no hacemos algo más, pero... Un arroz con costra, ¿no? Típico de Elche. Ay, La has dado ahí en la... golpe bajo, eso es golpe bajo. Eso ha sido un golpe bajo. Me ha dolido, ¿eh? Claro. Arroz con Me costra. sale muy rico, que yo soy cocinero también, Por cierto, arroz con costra es ilicitano, eso lo sabéis todos, ¿no? Tenemos que discutir. Sí. Bueno, no hay que discutirlo, aunque hay fuentes de la Vega Baja que se disputan con Elche esa creación culinaria. Pero no me voy a meter ahí. Estamos hablando de... Esto es como el aeropuerto. No se habla. No, el aeropuerto no se habla. Del aeropuerto no se habla. Un ilicitano nunca te dirá que el aeropuerto es de Alicante. Exacto. Ahí lo dejo. Porque el alcalde es de Elche. Sí. Ahí lo dejo para... Si queremos, discutimos por redes. Sí, buen debate. Y la liamos parda, porque madre mía. El arroz con costras igual. No se puede discutir. No, muy rico. Chicos, no vamos a entrar ahí. No. Bueno, comeremos un arroz con costa cuando bajes en verano o algo. Que a mí me sale muy rico también. Ay, sí. Eso me apunto. Vale. Ya, pues, joder, yo estaba pensando todo el rato, wow, ¿no? La expresión que me venía a la mente todo el rato cuando hablabas, Pedro, era wow, porque hasta hace bien poco, me incluyo yo también, pues desgraciadamente por el virus, por la pandemia, el foco está sobre todo ahí en la sanidad, no vosotros en enfermeras, enfermeros, en toda la comunidad, pero con todo lo que has contado es como dar también visibilidad a vuestra labor diaria, a todo el empeño que ponéis, a todo el trabajo que realizáis, que a veces ya no llevo por un lado por otro, porque yo hasta hace unos años tenía una idea pésima de lo que puede ser la enfermería, de lo que podrías ver en una serie, que es, pues, pinchar al paciente, administrar tal, pero es que sois psicólogos, estáis allá al lado del paciente, le tenéis en cuenta para decirle esto, lo otro, o sea, todo lo que hay detrás no se ve, o se está viendo ahora, y todo esto que estás haciendo ayuda, claro, creo que mucho, ¿no? Oye, pues me alegro mucho, Luis, que digas esto, porque yo creo que por eso mismo, creo que, fijaros, esto era feo que se diga, porque es verdad que no me gustaría que nunca hubiera pasado, pero la pandemia ha hecho que nos dé visibilidad la labor que estamos haciendo, ¿vale? Pese a que es una desgracia, pero es verdad que tenemos muchas competencias. Nosotros estamos con el paciente de lunes a domingo, 375, o sea, estamos todo, mañana, tarde, noche. Siempre hay enfermeras y enfermeros en todos los turnos y acompañando. Y no solo hacemos técnica, hacemos muchas cosas más, gestión, liderazgo. Estamos presentes ya incluso a nivel político. Tenemos una política en Baleares que es la consejera Patricia Gómez. Es enfermera y es la responsable, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Nos queda mucho, pero seguimos avanzando y me alegro un montón de verdad lo que has dicho. Esa reflexión es súper importante. Pues con esa reflexión vamos a tener que cortar el programa porque estamos justo ya en el último minuto del programa y es que pasa súper rápido, o sea, hablando de estos temas y también que sirve un poquito de homenaje en la medida de lo posible pues para todas las personas sanitarias que estáis ahí dándolo todo, que precisamente lo que estabas diciendo, ahora lo estamos viendo mucho más. Quiero 2 segundos solamente. Tienes 30 segundos. 30. Vale, para agradecer a Pedro, por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Y sobre todo para saludar a mis enfermeras del hospital de día, que ahora estamos con el hospital de día de oncología también, el polivalente. Y saludarlas porque curan muchísimo, porque son geniales y porque nos cuidan de puta madre. Perdón por la palabra. Un saludo para Jesús y para María Ángeles. Pues con eso
con eso sí que nos despedimos ya. Muchas gracias, Miki, Luis Enrique, por supuesto, Pedro. Muchísimas gracias a toda la gente que está al otro lado, escuchándonos o viéndonos. Nos escuchamos, vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos y muchos besos. Chao, chao, Viva chao. tú, Pedro. Y viva tú. Vaya bien. Sí. Chao, gracias. Chao.